Hoy he puesto por título a este mensaje, si me ayudan a ponerlo, aptos para servir. Dígalo conmigo, aptos para servir. Ahora, por ahí hay un dicho muy conocido secularmente que dice que el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El servir, el servicio también es algo que es dentro de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. El servicio es parte de la vida de Jesucristo. Cuando usted y yo decimos, yo quiero parecerme a Cristo cada día más, con mis acciones, con mis palabras, con mi vida, con mi carácter, entonces vamos a tomar los atributos de Jesús para ponerlos en nosotros. Y lo decíamos, ya lo hicimos con la adoración, lo hicimos a través de nuestro canto. Ahora también hagámoslo a través de la vida de servicio. Y Jesús lo dijo ahí en Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Hablándole Jesús a sus discípulos, diciéndoles, hay personas que son autoridades, que son líderes y regularmente se desenvuelven en la política, pero muchas veces ven el servicio como una autoridad para oprimir con intenciones incorrectas. Mas Jesús les dice, mas entre vosotros no será así. Hay personas que buscan liderazgo, hay personas que buscan influencia, personas que buscan desarrollarse y que buscan destacar, pero dice, en ustedes, mis discípulos, en otras palabras está diciendo, en ustedes, mi iglesia, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea que el que quiera título, tiene que ser servidor. Hay personas que dicen, yo quiero un mejor empleo, yo quiero esta posición, está vacante, pero no estamos dispuestos a servir. Y es increíble que la vida de servicio se vive tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. En esta semana lo platicaba con mi esposa y le digo, realmente si entendiéramos esto, diríamos, esta cualidad del servicio es algo que debe de estar imperante en la vida del creyente. Algo que destaca del creyente del resto de las personas. Que si estamos en una situación en la calle en donde hay una persona mayor de edad y no puede cruzar, poder acercarnos y ayudarle a cruzar. Si estamos en el súper y a alguien se le caen las cosas, inmediatamente acercarnos y ayudarle a recogerlo. Si vemos a nuestro vecino batallando con algo, vecino necesita ayuda, sí, gracias, poder ayudarlos. Pero muchas veces decimos, no, ese no es mi problema. No, a mí ¿quién me ayuda? Yo he necesitado y nadie me ayuda. Yo he batallado y a mí nadie viene y me sirve. Pero no importa si lo han hecho contigo, no. Si tú conoces a Cristo y quieres parecerte a Cristo cada día, hasta que la vida se nos acabe o que Cristo venga por su iglesia, sí o sí tenemos que manifestar el servicio en nuestra vida. Una vida de servicio. Hay personas que dicen en el trabajo, esto a mí no me corresponde, no es de mi área. Y a veces hasta con intención dicen, qué bueno que se equivocó. Lo van a regañar, lo van a correr, ojalá lo corran para que se le quite. Entonces estamos con esa actitud que no es de un creyente, que no es de alguien que manifiesta parecerse a Cristo. Cuando usted y yo estamos en nuestro trabajo o en nuestra casa o en cualquier lugar, si vemos la necesidad o vemos la oportunidad más bien para servir, tenemos que hacerlo. Somos llamados a servir. ¿Por qué? Porque Jesús se los dijo, quien quiera ser alguien entre vosotros debe ser primero vuestro servidor. Y dice en el verso 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y por si quedara duda de que, es que como que yo no soy tan bueno para servir. Como que ese no es mi don, brother. Como que ese no es mi talento, servir. Y ahí están los hijos echadotes en la casa y las mamás ahí están, ayúdame con él. No. Nos hace falta Cristo.
porque no nos esperamos a que nos soliciten el apoyo. Nosotros nos ofrecemos para servir en cualesquiera situación. Dice, así como el Hijo del Hombre, así como Jesús mismo, al cual ustedes desean parecerse, no vino para ser servido. Y está hablando de Él como un servidor, cuando Él era el Hijo de Dios, cuando Él era el Rey de Reyes, cuando Él merecía todo el honor, toda la gloria, cuando Él merecía toda la alabanza, la ofrenda, cuando Él merecía estar en una posición de honor como alguien de la realeza. Él dice no. ¿Por qué? Porque aún nuestro Señor Jesucristo se despojó de esa realeza, de esa gloria, para venir a ser un servidor aquí en la tierra. Y dice, yo no he venido para ser servido, sino he venido para servir y para que mi vida sirva para rescate de muchos. En otras palabras, Jesús está diciendo, mi vida es una forma en la cual yo sirvo a mi Dios. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios está salvar a la humanidad, y si mi vida sirve para eso, estoy dispuesto a hacerlo, aun aunque servir a Dios me cueste la vida. Y Jesús lo dijo, en rescate por muchos. O sea, para que quedara una prueba de que nuestro Señor Jesucristo en su carácter verdaderamente manifiesta una vida de servicio. Entonces, muchas veces algunos de nosotros podemos tener conceptos equivocados acerca de la posición, acerca del liderazgo, acerca de nuestra posición social, y decimos, yo estoy para que me sirvan, yo no estoy para servir. En lo personal, a mí me encanta servir, me encanta hacer muchas cosas, me encanta ayudar a la gente, me encanta poder sumar algo a las personas. A veces mi esposa me dice, así como le ayudas a otras personas, ven y ponme este cuadro en la casa. Y lo pongo, ¿verdad? Pero tenemos que manifestar esa vida natural de servicio. ¿Por qué? Porque estamos intentando parecernos cada vez más a Cristo. Yo no estoy aquí para que me sirvan. Usted y yo no estamos para que nos sirvan. Nosotros estamos para dar, para servir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que mejor es dar, que mejor es servir que ser servido. Ahora, ¿quién es usted? ¿Es acaso mayor? ¿Usted o yo somos mayores que Cristo? No lo somos. Entonces la medida de nuestra vida de servicio está en Cristo. Si Él fue servidor, usted y yo tenemos que ser servidores para su gloria. No hay vuelta atrás. Esto es para todos, chicos, grandes y adultos. Es que yo estoy bien cansado. Es que a mí no me gusta barrer. A mí no me gusta trapear. Es que a mí no me gusta limpiar la casa. Es que a mí no me gusta estar en la iglesia ahí sirviendo. A mí no me gusta. Ahí está el jefe en el trabajo. Ayúdame a hacer esto. Ahí viene otra vez tu tío. Usted va al trabajo a servir. Usted no va al trabajo a perder el tiempo en el baño, sin raspar muebles. Se me salió. Es que alguien me lo dijo el viernes, ¿verdad? Pero Dios es grande en amor y en misericordia. Pero es en serio, qué vergüenza que los cristianos estén perdiendo el tiempo en el baño. Usted va a su trabajo a trabajar y a servir. Aparte le pagan por hacerlo. Entonces, cuando usted y yo estamos entendiendo esta vida de servicio, estamos también agradando al Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como el Señor. Lo hagamos para Él, no para los hombres. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de Él vendrá la recompensa a nuestra vida. Ahí están diciendo, porque nunca me han aumentado, porque nunca me han promovido. Pues ahí estás en las cámaras, papito. Entras a las 8, llegas a las 8:15, vas a la tienda por tu panecito,
entras a la cocina, sacas tu café, son las 9 de la mañana, vas al baño, sales a las 9:20 del baño y empiezas a ver el celular. Entonces no hay motivos para ser promovidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida de servicio mediocre. Y esto aplica en todo. En todo. Entonces, si buscamos usted y yo cada día ser como Jesús, Pablo lo decía ahí en Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13. Dice que Jesús instituyó roles dentro de la iglesia, instituyó tareas a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay roles que el Señor manifestó, instituyó para la iglesia, para el desarrollo de la iglesia. Dice la palabra que a unos los instituyó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros. ¿Para qué? Para que sirvieran para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva ya tenía una actitud desde el inicio de servicio, aunque todos tenían una razón diferente, una actividad diferente. Al final todos se relacionaban entre sí. ¿Por qué? Porque lo Gracias. Nosotros oramos diciendo: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero usted y yo estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Estamos sentados, no estamos participando. Pero el apóstol Pablo les decía: ustedes necesitan servir para que sean perfeccionados cada día más. Y cada día más en ese servicio no solamente se parezcan más a Jesús, sino que construyan la iglesia aquí en la tierra, para que sean de bendición para otros aquí en la tierra. Entonces hay personas que dicen: yo solamente puedo servir en uno de estos ministerios, yo no puedo servir en otro ministerio o en otra actividad que Dios no ha instituido. Y hay muchas personas que religiosamente y legalistamente se amparan diciendo: ¿yo por qué voy a servir dentro de la iglesia? ¿O por qué voy a hacerlo si esto no está instituido? Yo soy instituido como evangelista, como maestro, como pastor, como profeta, como apóstol. Pero también la iglesia primitiva desarrollaba muchos dones dentro de la iglesia, que no solamente se enfocaban en lo que era la enseñanza, lo que era la doctrina, lo que era evangelizar a otros, sino cosas realmente a lo mejor no tan espirituales, pero que también servían a la causa de Cristo. Había personas que se encargaban de las viudas, había personas que se encargaban de los niños, había personas que se encargaban de la limpieza del aposento alto. Había personas, inclusive hay un escrito en donde relatan que destacan por mucho en Jerusalén esa filantropía cristiana de la iglesia primitiva, porque sin importar las denominaciones de nacionalidad ahí, recuerde que Jerusalén era una ciudad cosmopolita, había personas de todas las naciones. Decía que a veces ocurrían situaciones en la ciudad como enfermedades, como epidemias,
y había personas que enfermaban, muchos morían, y dice que las personas corrían nuevamente a sus naciones. ¿Por qué? Por temor a poder contagiarse o enfermarse, o incluso para evitar la situación que estaba pasando en la sociedad. Mas dice este escrito, la iglesia primitiva era destacada. ¿Por qué? Porque mientras otros huían, la iglesia de Cristo salía a las calles a servir a los enfermos, a levantar a los que habían muerto y sepultarlos, a curar a los que estaban con enfermedad y a restaurarlos nuevamente, a orar por ellos. Y en ese proceso no están tal vez haciendo algo que Jesús había instituido en las posiciones que había instituido para la iglesia. Pero déjeme decirle algo, que definitivamente cuando alguien que estaba en lecho de muerte, venía alguien y te daba de comer, te limpiaba, te sanaba, te curaba tus heridas, te cambiaba la ropa, definitivamente esa persona podía manifestar el amor de Cristo a través de los cristianos. Y así también la iglesia primitiva cumplía la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque la causa era edificar el cuerpo de Cristo, edificar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y de esa forma, iglesia, usted y yo podemos manifestar los dones del Espíritu Santo en nosotros. Porque al final de cuentas, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es amor, que nuestro Cristo ha venido a los enfermos, ha venido a los desvalidos, a los que están en pecado. Y si nos centralizamos solamente en esto, antes de cuando Jesús estaba en su ministerio, era común que los que se reunían en la sinagoga solamente eran varones, solamente podían entrar varones. Las mujeres se reunían en otros lugares, los niños en otros lugares. Pero Jesús por eso les dice: necesito que instituyan estos ministerios, pero también en la multiforme gracia de Dios, los demás dones para la edificación del cuerpo de Cristo, porque todos somos importantes en el reino de los cielos. Porque es importante poder compartir lo que Dios ha hecho en nosotros a través de servirles. Inclusive en una ocasión, caminando con sus discípulos, tomó a un niño entre sus brazos. ¿Por qué? Porque los niños eran considerados como personas no tan importantes, un tanto sin valor. ¿Por qué? Porque decían, son niños. Pero Jesús cargó a ese niño delante de sus discípulos, tomándolo en sus brazos, y le dijo: cualquiera que reciba a este niño y le sirva, me recibe a mí. Entonces, claro que Dios también está interesado que si no solamente tenemos esos dones de profeta, de apóstol, de maestro, de evangelista o de pastor, podamos decir: yo puedo servir en la obra de mi Señor Jesucristo a través de los dones y talentos, pero sobre todo a través del amor que Dios ha tenido para conmigo. Entonces, cuando hablamos de servir, cuando hablamos de servicio en la iglesia, le digo, hay quienes se enfocan solo en estos roles. Me ha tocado escuchar personas que dicen: yo soy pastor y yo estoy para que me sirvan. Yo soy pastora y estoy para que me sirvan. Yo soy el apóstol, ministro de fuego, autoridad del cielo y de la tierra, miembro de la rodilla ensangrentada, y soy una autoridad aquí en el tema evangélico, y estoy para que me sirvan. No importa el título que tú te pongas o que te den, todos somos servidores de Dios y estamos para servir. Que si de repente viene alguien y nos dice: oye, te traje algo para ti, quiero servirte a través de hacerte un plato de comida. Quiero servirte a través de invitarte a mi casa. Quiero servirte a través de traer lo que tú necesitas. Hay veces que estamos probablemente acalorados y viene alguien y nos da una botella de agua y nos está sirviendo, y se siente bonito cuando alguien viene y te da algo con una actitud genuina. Pero es diferente cuando tú y yo lo estamos esperando. Esa actitud no le agrada al Señor. Usted no ha venido aquí ni se congrega en esta casa para servirme a mí o servir al pastor Arturo, ni para quedar bien con nosotros. Tanto ustedes como nosotros somos servidores en esta casa.
sumamos a la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra, todos perfectamente unificados en sus desarrollos y en sus funciones, cumplimos la obra de Cristo. Yo mientras estoy aquí sirviéndole a través de la predicación, no puedo estar con los niños, pero hay quienes están con los niños. No puedo estar tal vez en la cocina, pero hay quienes están en la cocina. No puedo estar en los medios, pero hay quienes están en los medios. Y durante esta reunión hay muchas personas que están sirviendo a los santos, a los creyentes. Pero lo más bonito es que cuando usted y yo entendamos esto del servicio, salgamos de la iglesia y sirvamos a otros para que sea revelado Cristo a través de nuestra vida. Para que digan, esa persona siempre es bien amable. Siempre. Esa compañera de mi trabajo todos los días me regala una galleta. Esa persona en mi trabajo todos los días me ayuda bajándome las cosas. Hay veces que también cuando hablamos de servicio podemos caer en un abuso del servicio de las personas. Porque hay personas que no entienden una actitud de servicio. Hay personas que dicen, este me está ayudando. Entonces, en otras palabras, está siendo como mi esclavo, mi servidor. Y personas con un gran corazón de servicio comienzan a ser manipulados dentro y fuera de la iglesia, en las empresas, en las familias. Y esas personas terminan hiriéndose en su corazón. ¿Por qué? Porque dicen, esta persona, en lugar de recibir este servicio como algo que manifestaba a Cristo en mi vida, lo vio como una forma de satisfacer sus propios deseos. De que yo estoy para satisfacer sus necesidades. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos lo enseñó. Y porque a veces nosotros podemos tener intenciones no tan correctas a través del servicio. Hay personas que, discúlpeme si lo digo de esta forma, pero que a veces, ¿cómo lo puedo decir? Que a veces son un tanto exagerados. A ver si me entiende, porque no quiero decirlo así coloquialmente. Que a veces son un tanto exagerados para buscar posición a través del servicio. Hay personas que a veces dicen, mire, esto es bien común y lo van a entender. Fulanito, no hombre, ese nada más está viendo que lo vea el jefe, que anda bien tendido y que anda haciendo esto y que anda haciendo, y ahí va, de rogón y de agachón, nada más por conveniencia. ¿Verdad que pasa esto? Y como dicen coloquialmente, usted lo sabe, anda nomás ahí queriendo quedar bien, porque hay motivaciones incorrectas en el corazón. Pero cuando usted y yo servimos, no buscamos la posición. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios ve que estamos sirviendo como lo serviríamos a Él, Dios nos posiciona, Dios nos da el título, Dios nos promociona. Usted no tiene que andar buscando que los hombres le den el favor. Hagámoslo para Dios. Cuando servimos como para Dios y no para los hombres, Dios siempre va a abrir las puertas de bendición para nuestra vida. Nosotros somos una iglesia sumamente activa en muchas áreas, dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia hay niños, hay jóvenes, hay mujeres, hay varones, están las herramientas tecnológicas como medios, están nuestros hermanos sugieres. Pero otra vez, hermano, me va a tocar estacionamiento. No lo hagas como para los hombres, hazlo para Dios. Es que el sol, es que otra vez me va a tocar la cocina. Cuando nosotros entendemos una vida de servicio,
vemos cualquier oportunidad para demostrar a Cristo. Mire, hay personas que han venido a la iglesia por primera vez y cuando se acercan conmigo o nos acercamos con ellos, me dicen: la verdad es que cuando entré, desde que venía me recibieron, sentí bien bonito cuando me saludaron. Estaba una hermana y me abrazó y me dio la bienvenida. Y luego traía a mis niños y me dijeron: venga, deme los niños, yo me los llevo. Aquí los cuidamos, aquí les enseñamos. Bajé y luego una persona se acercó conmigo a ministrar mi corazón. Empezó a orar por mí y no sabe, yo no entiendo cómo sabía lo que me estaba pasando, pero empezó a orar por mí y empezó a tocar mi corazón con cosas con las cuales yo estaba luchando. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que ama el servicio. Y yo por eso hoy quiero invitar a la iglesia a que cada vez que tengamos la oportunidad de servir, usted y yo lo hagamos con entrega, con pasión y con amor, no con carga en nuestro corazón. Filipenses capítulo 2, versículo del 13 al 15, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues Dios trabaja en ustedes y Él les da, en otra versión dice: Él pone en ustedes el querer como el hacer. Él les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Verso 14: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Verso 15: para que nadie pueda criticarlos. En la versión 60 dice: para que sean hallados irreprensibles. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Hagan todo sin quejarse, sin pelear. Hay veces personas que dentro de la congregación y fuera de la congregación hacen las cosas quéjese y quéjese y quéjese. Ahora, cuando hacemos algo con queja, ¿esto agrada al Señor? Porque no hay amor en el servicio. Otra vez ahí viene esta señora que quiere que le ayude con las cosas del mandado, como si yo tuviera su tiempo. Esa señora piensa que ahí viene la vecina, ya llegó del mandado. Vecina, déjeme le ayudo, porque la vecina ya es grande, es una señora en la tercera edad. Vecino, déjeme le ayudo a cambiar el foco. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo. Vecino, que se quede oscuras, hombre, pues a mí qué me interesa. Y repelamos a veces por todo. Pero si nosotros hacemos las cosas como para el Señor, no va a haber queja. La Biblia nos enseña que servir es parte de la naturaleza de los santos. Por eso, iglesia, mi intención el día de hoy es motivarle y mover su corazón para que nosotros seamos parte activa de la iglesia de Cristo, dentro y fuera de la iglesia. El apóstol lo decía ahí en Filipenses y lo leíamos: para que ustedes se vuelvan luminarias en un mundo lleno de oscuridad, enfermo y corrupto. Cuando hay personas, a veces me da tanta tristeza cuando veo personas que están acostumbrados a que van a recibir algo y les va a costar. De verdad, hay personas que a veces uno hace algo por ellos y la otra persona dice: ¿qué me irá a cobrar? Algo quiere. De seguro me va a engañar con esto. Probablemente tiene intenciones en su corazón. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en un mundo que así funciona, en un mundo que así opera. Pero cuando usted y yo manifestamos esto, un servicio genuino, sin recibir nada a cambio, si podemos ayudar, ayudamos, y lo hacemos sin cobrar, sin recibir absolutamente nada a nuestro favor, lo estamos siendo luminarias en un mundo oscuro y corrupto. Y entonces la gente dirá: aún hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay personas buenas que hacen las cosas sin esperar algo a cambio.
En una ocasión mi hermana se encontró una cartera en su trabajo, en un avión. Y la cartera, ni cerraba la cartera, venía bien bendecida esa cartera. Y mi hermana dice, ¿sabes qué? Si lo reporto, se lo van a robar. Sin decir marcas, ¿verdad? Pero si lo reporto a objetos perdidos, nunca lo van a entregar. Mi hermana lo guardó la cartera, abrió la cartera, sacó el dinero, se lo guardó. No se crea, no. Sacó una identificación y sale el nombre de la señora. Y lo busca en Facebook y encuentra el Facebook de la señora y le manda un inbox y le dice, oiga, mire, soy fulanita de tal, me encontré su cartera en el avión, usted venía de tal lugar. ¿No está mi hermana aquí? ¿Dónde está? ¿De dónde era la señora? De bien lejos. Y le dice la señora, gracias que se la encontró. De verdad que estaba bien preocupada. Traía todas mis tarjetas ahí, mi visa, mi pasaporte, traía dinero. Mire, no me importa el dinero, quédese con el dinero, pero entrégueme la cartera. Fíjese. Y mi hermana le dice, no, pues aquí está la cartera. O sea, contó y todo. Que dan ganas. Pero Cristo está en el corazón. Y se encuentra mi hermana a la señora y te ofreció dinero, ¿verdad? Al final le dice, mire, está todo el dinero. Están mis tarjetas. O sea, mi hermana le dijo, no se preocupe, no cancele las tarjetas. Yo le voy a entregar la cartera. Y cuando mi hermana se la entrega, la señora saca dinero y le dice, tenga. Y le dice, no, pero ¿por qué me va a dar dinero? Entonces, definitivamente, si yo fuera esa persona con un gran patrimonio en esa cartera, yo diría, gracias, Señor, porque alguien que tiene temor de Dios se encontró mi cartera. Ahora, cuando usted y yo servimos de esta manera, genuina, con un corazón entregado a parecerse más a Cristo, definitivamente a la gente le va a ser de bendición que usted y yo les rodeemos, porque va a ser bendición para ellos. De repente en su trabajo su jefe le va a decir, ahora tú vas a tener esta posición, ahora te voy a delegar esto, ahora te voy a encargar esto. ¿Por qué? Porque has sido diligente, porque has sido trabajador, porque has sido responsable, porque no pierdes el tiempo, porque llegas temprano, porque cumples tu trabajo. Y lo hacemos como para Dios, y de Dios viene la promoción. Entonces yo le decía ahorita, entre más título, más servidor somos nosotros. Hay personas aquí en la congregación que tienen puestos de influencia en sus trabajos. Yo quiero decirles que ustedes no solamente son jefes en sus trabajos, o gerentes, o directores en sus trabajos. Ustedes son servidores de Cristo ahí en ese trabajo. Ustedes están para bendecir a los demás. Si en la posibilidad del trabajo ustedes pueden manifestar los dones, el amor de Cristo hacia otros, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se sigue edificando el cuerpo de Cristo fuera de la iglesia. Pero también, si usted y yo estamos aquí, poder servir sin importar la posición que tengamos afuera. Es que yo afuera hago esto, es que yo afuera tengo esta posición. Entender que todos somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Se lo decía ahorita, lamentablemente hay muchos líderes espirituales y religiosos que han abusado del servicio, que han manipulado a la gente a través del servicio, que les han dicho prácticamente, en otras palabras, han tergiversado la palabra de Dios y el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque les han enseñado que es más importante servirles a ellos que servir a Dios. Y son pisoteados y son maltratados. Líderes que a veces destruyen esas buenas intenciones en el corazón de las personas. Pero gracias damos al Señor, porque aquí en esta congregación llamada Iglesia Moria, todos somos servidores de nuestro Señor Jesucristo, desde el más grande hasta el más pequeño.
y amamos estar en esta casa. ¿Por qué? Porque nos edificamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros. No andamos buscando ser servidos. ¿Sabe por qué? Porque servir, iglesia, también es adorar a Dios. La semana pasada lo decíamos. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él lo merece. Pero cuando también nosotros somos servidores por naturaleza, nosotros también estamos adorando a Dios. Y vemos lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: esclavos. En la versión 60 dice: servidores, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Verso 23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Verso 24. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. ¿Yo por qué voy a servir? La Biblia habla acerca de los esclavos, aquellos que servían. Y Jesús mismo, siendo quien era, el Hijo de Dios, vino a ocupar la posición de más bajo valor en la escala de los servidores, en la escala de los esclavos. ¿Por qué? Porque en cada casa había un esclavo que al llegar las personas o al llegar los amos les lavaban los pies. Porque había tanta tierra, no había calles como ahorita. Y Jesús mismo hace esto con sus discípulos, demostrándoles que Él mismo se pone en la posición de esclavo, de servidor, para servir a otros, para manifestar lo que Dios está haciendo en medio de las personas. Entonces por eso dice: sean ustedes diligentes, sean servidores diligentes, no buscando el reconocimiento, sino haciéndolo también como una forma de adorar a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cómo estamos sirviendo allá afuera? ¿Cómo estamos sirviendo en nuestro trabajo? ¿Ahí estamos sirviendo como si fuera adoración para Dios? ¿Cómo estamos sirviendo dentro de la iglesia? ¿Lo hacemos como una forma de adoración a Dios? ¿Como una ofrenda de sacrificio? Otra vez el hermano Luna me está poniendo de ujier. El hermano Luna piensa que yo no tengo nada que hacer. Otra vez me están diciendo que venga a cantar, que venga a tocar. Otra vez. Y se nos olvida que a través de nuestro servicio estamos adorando al Señor, porque Él es Dios y lo merece. Y estamos diciéndole: Señor, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque tú lo hiciste por mí, porque hiciste lo más difícil. Entregaste tu vida en servicio para que yo fuera salvo por esa vida. Entonces, claro que lo que me toca hacer a mí es lo mínimo, porque lo más difícil ya lo hizo Cristo. Pero usted y yo tenemos que tener esta actitud de adoración a Dios a través del servicio. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Tengo 20 años en la iglesia y he permanecido sentado. ¿Ya fuiste? No. ¿Ya fuiste con? No. ¿Ya fuiste al hospital? No. ¿Ya serví? No. Yo trabajo toda la semana, hermano. ¿Usted piensa que yo el domingo quiero todavía venir aquí a servir? Y se nos olvida la razón. Se nos olvida el motivo. Dice: estén ustedes firmes y constantes. Estén siempre creciendo en la obra del Señor, siempre.
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro servicio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia nunca va a ser inútil cuando usted y yo lo hagamos siempre como para el Señor. Definitivamente, si usted y yo nos volvemos excelentes en lo que hacemos, excelentes para predicar, excelentes para dar la bienvenida, excelentes para servir con los niños, excelentes para servir en cocina, excelentes en el estacionamiento, excelentes en nuestro trabajo, excelentes en la oficina, definitivamente Dios es alguien que bendice la excelencia y que busca la excelencia en aquellos que se llaman sus hijos, en aquellos que son parte de la iglesia. Y definitivamente alguien que vive una vida de servicio con excelencia es alguien que siempre tiene las ventanas de los cielos abiertas sobre sus vidas. Es que ¿por qué Dios no me bendice? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás constante en la obra del Señor? ¿Estás creciendo? ¿Estás edificando? ¿Estás sumando tus dones a la obra del Señor? Muchas veces el servicio demanda cosas muy personales de nosotros. Hoy precisamente me pasó algo. Al despertar mi esposa y mi hija, yo ya estaba despierto desde muy temprano. Me dice mi esposa: ¿sabes qué? La niña tiene mucha temperatura. Y yo dije, pues, ¿qué hago? Dalia, ¿le diste medicamentos? Sí. Subo ya después, veo a Isa y le digo: ¿qué tienes, mi amor? Le digo: oro por ti, vamos a orar que Dios te sane. Y me dice: papá, ¿a dónde vamos? Le digo: pues yo voy a la iglesia, vamos a la iglesia. Y le digo: ¿te quieres quedar aquí o quieres ir a la iglesia? Y me dice: yo quiero ir a la iglesia. Le digo: vamos a bañarnos. Mamá, ¿me bañas? Mamá, ¿me bañas? Quiero ir a la iglesia. Y cuando veníamos en camino hacia la iglesia, venía ahí atrás en su asientito y empieza a vomitar. Yo muy bien hubiese podido decir: ¿sabes qué? A ver cómo le hacen, les hablo que cancelen la predicación, que cancelen el culto. ¿Por qué? Porque mi hija está enferma. Pero dentro de mí yo dije: Señor, tú sabes mi responsabilidad. Mientras yo me ocupo de lo tuyo, tú ocúpate de mi casa, ocúpate de mi hija. ¿Por qué? Porque yo sé que el favor de Dios y las bendiciones de Dios y la herencia de parte del Señor en sus promesas están para aquellos que deciden amar y servir al Señor por sobre todas las cosas. Le dije a mi esposa: vámonos, y al final vemos cómo sigue ya estando con los niños. Si no, bueno, pues saliendo nos vamos a consultarla. Pero yo creo que antes de que termine esta reunión, Dios va a hacer una obra de sanidad sobre la vida de mi hija. Porque estamos sirviendo a aquel que dio todo por nosotros, aquel que entregó todo por nosotros. Hebreos capítulo 6, versículo del 10 al 12, estoy terminando. Si pueden ir pasando los chicos. Dice: pues Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dice: no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. ¿Cómo se demuestra el amor? Sirviendo a nuestros prójimos. Dice: demostrando el amor de Dios sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Verso 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Verso 12. Entonces, si ustedes están constantes, si ustedes están sirviendo, están activos en la obra del Señor, están sirviendo genuinamente en sus trabajos, ustedes no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. Yo quiero ser bendecido como Abraham. Sirve como Abraham. Yo quiero ser bendecido como Dios bendijo a David.
Sirve como David. Yo quiero ser bendecido como aquellos héroes en la fe que la Biblia habla y que dice que tenían grandes cantidades de dinero, de ganado, eran inmensamente ricos. ¿Quieres eso? Entonces sirve como esos héroes en la fe. ¿Por qué? Porque hay bendiciones que solamente persiguen a la fidelidad de nuestro servicio al Señor Jesucristo. No es secreto. No es una fórmula. Dígame la fórmula, pastor, para ser exitoso en la vida. Sirve, papito. Sirve en la vida. Sirve en donde estás. Manifiesta los dones del Espíritu Santo. No seas inútil dentro de la obra del Señor. Sé útil dentro de la obra del Señor. Hay dones en nosotros. Hay quienes dicen: es que a mí como que no me gusta tanto orar, pastor, por los endemoniados, pero me sale muy bueno el arroz. Bueno, es que yo como que no tengo mucha paciencia con los niños y me dan ganas de agarrarlos a cachetadas. Bueno, sirva en el estacionamiento y golpee los carros. ¿Cómo va a golpear a los niños? Yo estoy seguro que si en el tiempo de Jesús y de la iglesia primitiva, de esa iglesia de los apóstoles, hubiese existido la tecnología como lo existe el día de hoy, ellos harían utilidad de estas herramientas para que el cuerpo de Cristo se siguiera edificando. Hoy, mientras usted y yo estamos aquí, hay personas allá en línea, yo no sé quiénes sean, están en casa o están en otro lugar, pero gracias a la tecnología, gracias a que hay personas ahí sirviendo en medios, este evangelio sigue predicándose a quienes no están aquí físicamente. Y llegamos a diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque utilizamos todo lo que está a nuestro favor para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Y sabe cuál es nuestra meta? Que nuestro Señor Jesucristo nos encuentre sirviéndole a Él. Dice la palabra en una parte que el Señor Jesús les dijo: un día todos aquellos que son servidores míos vendrán a buscarlos y serán llevados y estarán en donde yo estoy. Aquellos que me sirvieron. Pero aquellos que no me sirvieron serán desechados. Wow. Imagínense que Cristo nos diga: estuviste 15 años inútilmente en la iglesia. Recibías y recibías y recibías y nunca manifestaste los dones que yo había puesto sobre tu vida. Y esto es un llamado a nuestro corazón y a nuestra conciencia, para activarnos en la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo quiero parecerme cada día más a ti y necesito activarme dentro de los linderos espirituales, fuera de la iglesia también. ¿Por qué? Porque esto refleja a Cristo, porque esto nos hace semejantes cada vez más a Dios. Primera de Corintios capítulo 12, con esto termino, verso 4 al 6. Dice: hay distintas clases de dones espirituales, y esto me encanta. Hagamos lo que hagamos para la edificación de la iglesia. Dice: hay diferentes dones, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Yo definitivamente, cuando subo y veo a los maestros de Moria Kids, veo a Cristo en sus corazones. Cuando veo a alguien ahí con los sugieres recibiendo en la puerta, veo a Cristo reflejado en ellos. Cuando veo a gente en la cocina, cuando veo a las danzoras, cuando veo a los músicos, están reflejando a Cristo en sus vidas. Dice: ¿por qué? El anterior, por favor, verso 3. Perdón, hay distintas formas de servir. Verso 4, perdón. Pero el mismo Espíritu de Dios es la fuente de todos ellos. Verso 5. Hay distintas formas de servir, pero esto me encanta. Y dígalo conmigo: pero todos servimos al mismo Señor.
todos servimos al mismo Señor. Si tú eres una persona dada al servicio, entregada a servir a los demás, no dejes de hacerlo. Estás agradando al Señor, dentro y fuera de la iglesia. Si tú estás siendo una persona que no está siendo parte activa del cuerpo de Cristo, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de sumar esos dones a la obra del Señor. Y cuando hagamos algo, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, entendamos que Dios nos está viendo, que Dios está observándonos. Y no importa si tú dices: es que yo no sé predicar, tus acciones de servicio predicarán más fuerte que si tú lees un texto de la Biblia. Tus actitudes de servicio en el trabajo gritarán más fuerte: este es un hijo de Dios, porque no roba, porque no llega tarde, porque es limpio en su trabajo, porque es responsable, porque no hace tranzas. Este es un hijo de Dios. Cuando estemos dentro de la iglesia y hagamos el servicio con amor, tus acciones dirán: yo verdaderamente amo con todo mi corazón a mi Señor Jesucristo, porque Él ha hecho todo por mí. Hace algunos días, nuestras hermanas de evangelismo estuvieron en la clínica 67 de Apodaca. Habrá gente que diga: esa gente nada más se acerca porque les das comida, nada más porque les das un café. Pero no importa si lo hacen por eso, porque estando cerca de nosotros, ellos van a ver a Cristo revelado en nuestra vida. Y Dios pondrá en ellos también esa necesidad de decirles: ¿qué es lo que ustedes traen? Traemos a Cristo crucificado, traemos al Dios del universo. Ah, ya sé, pero yo quiero un lonche. Sí, está bien, te vamos a dar un lonche. Pero ¿sabes qué? No importa la enfermedad que tenga tu paciente, nosotros queremos decirte que nuestro Señor puede sanar sin importar cualquier diagnóstico. ¿Y sabes qué lo hace? Nuestra actitud de servicio. Y Iglesia Moria, estamos soñando con días en donde el avivamiento de Cristo, el fuego de Dios esté sobre esta congregación. Que esta iglesia empiece a ser sonada, no por lo grande, no por lo bonita, no por nosotros, sino empiece a sonar. ¿Por qué? Porque están diciendo: esas personas están ayudando, están yendo a donde hay necesidad, están orando en los hospitales, están orando en los orfanatos, están repartiendo comida a los necesitados, están yendo con los huérfanos, están sustentando a las viudas, a las familias que necesitan. El domingo pasado levantamos esta ofrenda del kilo de amor para traerla hoy. Y sabe, siempre hemos dicho: primero los de casa, pero si en casa todos están bien, vamos a bendecir a los que no son de casa. Y cuando hemos ido a llevar esto a una persona que no es de casa, definitivamente Dios es revelado en su corazón. ¿Por qué? Porque las acciones buenas en nuestra sociedad están olvidadas. Mas sin embargo, cuando los hijos de Dios están sirviendo, las buenas acciones están siendo manifestadas como luces en medio de un mundo oscuro. Yo amo al Señor. Estamos creyendo, iglesia, que vamos a conquistar cada día más. Estamos soñando con una casa más grande. Estamos soñando con muchas áreas dentro de la iglesia, con diferentes ministerios dentro de la congregación. ¿Para qué? Para servir con esa misma filantropía cristiana como lo hizo la iglesia primitiva. Si podemos decir: vamos a pintar casas, ¿por qué no hacerlo? Hermano, no pierda tiempo. Eso no predica a Cristo.
No sé, pero si yo no soy cristiano y vienen de repente personas y me dicen voy a pintarle su casa, si solamente me deja decirle que Dios le ama, yo los dejo que lo hagan. ¿Por qué? Porque no depende de mí ni de nuestro servicio, depende del Dios que está siendo manifestado a través del servicio, y el Espíritu mismo hará la obra en ellos, hará el convencimiento en ellos. Entonces, claro que sí, vamos a conquistar, vamos a soñar con cosas más grandes, y entre todos, iglesia, vamos a sumar a la causa de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por su iglesia, o hasta que la vida misma se nos vaya sirviéndole a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo recuerdo muchos de nuestros hermanos en la fe de aquí de la casa que ya partieron con el Señor, personas mayores de edad, y en este caminar yo los he aprendido a ver como héroes de la fe, porque aún en el lecho de muerte había un hermano que aún en su lecho de muerte íbamos a orar por él, el pastor y yo, y decía: hermano, sabe que estoy enfermo, pero aquí están mis diezmos. No pude ir el domingo a la iglesia, pero aquí están mis diezmos. Hermano, no es necesario. Está al final de su vida. No venimos por eso. Pero personas que demostraron con su entrega, con su amor, esa obra, ese amor por la casa, ese amor por la obra de Cristo. Tal vez usted y yo digamos: mis dones son muy pequeños, no importa, suman a la causa de Cristo. Y definitivamente el día de mañana que estemos delante del Señor, el Señor nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay puertas, iglesia, que solamente se abren con el servicio. La palabra de Dios nos enseña: haya pues en nosotros ese mismo espíritu como lo hubo en Cristo. No haya carga, no haya dolor, no haya queja, no haya murmuración. Haya pues en ustedes ese mismo espíritu como estuvo en Cristo, que no aferrándose a ser Dios, descendió a la tierra, tomó la posición de siervo, fue obediente a Dios a través de su vida de servicio. Aún en la tortura, aún en el dolor, no abrió su boca. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué nos limita a nosotros de poder servir como lo hizo Cristo?